Hola amigos, ¿cómo están? Feliz sábado, bienvenidos una vez más a Sellados. Fede, hoy nos vamos a meter con una historia que arranca con un milagro increíble en la puerta del templo, pero que termina desatando un conflicto que incluso se repite en nuestros días. ¿Cómo estás? Hola Pau, así es, bien. Bueno, es la historia de Pedro y Juan en la puerta llamada La Hermosa. Venían de una temporada de oración bastante fuerte, ¿te acordás? Cuando hablábamos de Pentecostés. Y bueno, y ahora se encuentran con un cojo de 40 años que estaba así desde nacimiento, toda la vida así. Y bueno, este señor pasó toda su vida sufriendo, ¿no? Y su gran sueño era encontrarse con Jesús. Pero resulta que cuando los amigos lo llevan al templo para ver si podía encontrarse con Jesús, se entera que Jesús lo habían crucificado hace unas semanas atrás. Así que imagínate que perdió todas las esperanzas. Se le vino el mundo abajo, como decimos, ¿no? Por eso se queda pidiendo limosna cuando ve pasar a Pedro y a Juan. Les extiende la mano, los discípulos lo miran y Pedro le suelta una frase que a mí me eriza la piel. Miranos. El cojo los mira esperando una monedita, algo, pero Pedro le aclara: ni tengo plata ni oro. Ahí la cara del pobre hombre se desfiguró, pensó que se quedaba con las manos vacías. Pero Pedro continuó: mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre salió saltando y alabando a Dios. Wow. Esto es buenísimo. Excelente. Qué loco, ¿no? El lugar, entonces la gente que estaba ahí se quedó como atónita, sorprendida. Y Pedro los calma un poquito, como que le frena el carro, ¿no? Dice: ¿por qué se asombran como si esto fuera por nuestra propia piedad? Esto es por los méritos de Jesús, al que ustedes rechazaron. Ahora, fíjate el tacto de Pedro también. Pau, porque él les habló claramente del tremendo pecado de haber matado al príncipe de la vida, pero también tuvo cuidado de especular de no sumergirlos en la desesperación. Les dijo que lo habían hecho por ignorancia, entonces los llama al arrepentimiento y les asegura que la misericordia de ese Jesús que habían crucificado era su única esperanza. Estos acontecimientos hicieron que muchas personas se acercaran a Jesús, que creyeran en Él. Y ahí es donde los fariseos y los saduceos entran en pánico. Se dieron cuenta de que si no les ponían un freno a estos nuevos instructores, su influencia iba a desaparecer del todo. Así que mandaron al magistrado del templo, los metieron presos a Pedro y a Juan al caer la tarde y los dejaron encerrados toda la noche. Pensaba en esto, Pau. Mira, era súper evidente que Jesús había resucitado. Si no, ¿qué causa o sentido tenía seguir sosteniendo una mentira? A los discípulos hablar de Jesús solo les traía problemas, persecución y cárcel. Nadie arriesga la vida así por un invento. Pero los líderes judíos no querían ver la verdad. Y ojo que hoy puede pasar exactamente lo mismo, incluso dentro de la iglesia. Mira, tengo una cita para compartir que dice así: habiéndose entregado a una conducta de oposición a Cristo, todo acto de resistencia llegaba a ser para los sacerdotes un incentivo adicional a persistir en la misma conducta. Su obstinación llegó a ser más y más determinada. No se trataba de que no pudiesen ceder. Podían hacerlo, pero no querían. No era solo porque eran culpables y dignos de muerte, ni solo porque habían dado muerte al Hijo de Dios, por lo que fueron privados de la salvación. Era porque se habían empeñado en oponerse a Dios. Rechazaron persistentemente la luz y ahogaron las convicciones del Espíritu. La influencia que domina a los hijos de desobediencia obraba en ellos, induciéndolos a maltratar a los hombres por medio de los cuales Dios obraba. La malignidad de su rebelión fue intensificada por cada acto sucesivo de resistencia contra Dios y el mensaje que Él había encomendado a sus siervos que declarasen. Cada día, al rehusar arrepentirse, los dirigentes judíos renovaron su rebelión.
preparándose para cegar lo que habían sembrado. Qué peligroso es, Fede, acostumbrar el corazón a decirle que no a la voz de Dios. Cada vez que resistís al Espíritu Santo, se hace más fácil apartarse. Si esos líderes se hubieran rendido al Espíritu Santo, habrían sido perdonados, pero se empecinaron en no ceder. Totalmente. Bueno, resulta que al día siguiente se arma el gran concilio. Anás, Caifás y toda la junta se sientan para juzgarlos. Ahora, imagínate la escena. Ese era el mismo lugar donde Pedro, unas semanas atrás, había negado a Jesús, mostrando cobardía, ¿no? Los sacerdotes es como que se refregaban las manos pensando que a este tipo lo iban a intimidar bien fácil, sí, con la amenaza de la cárcel. Pero mirá lo que pasó. El Pedro que negó a Cristo en la hora de su más apremiante necesidad, que era impulsivo y confiado en sí mismo, ahora era un Pedro totalmente diferente, que comparecía ante el juicio al Sanedrín. Desde su caída se había convertido. Ya no era orgulloso y arrogante, sino modesto y desconfiado de sí mismo. Estaba lleno del Espíritu Santo y con la ayuda de ese poder resolvió lavar la mancha de su apostasía, honrando el nombre que una vez había negado. Bueno, esto también te lo leí, es una cita del libro de Hechos de los Apóstoles. ¡Qué tremendo! Cuando le preguntaron con qué potestad o con qué nombre sanaron al cojo, Pedro, con una audacia santa que los dejó mudos, les clava la verdad en la cara. Sepan todos que este hombre está sano en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que ustedes crucificaron y Dios resucitó. Y ahí les recuerda que Jesús es la piedra reprobada por los edificadores, que pasó a ser la cabeza del ángulo, y remata diciendo que en ningún otro hay salvación. Y vale aclarar algo acá, Fede. Cristo es la piedra, no Pedro. Claro, bueno, la otra vez habíamos hablado de esto, sí, de Pedro, la piedra, la roca, que Jesús. Bueno, Jesús es la roca en la cual se levanta la iglesia. Pedro es la piedrita. Pedro es la piedrita, exactamente. Los líderes judíos sentían que estaban perdiendo toda su influencia sobre el pueblo. ¿Y sabes qué más, Pau? Lo mismo va a pasar en el tiempo del fin con los poderes que intenten tapar la verdad. Como no podían negar el milagro, porque el ex cojo, vamos a decir, estaba ahí parado, perfectamente sano, los sacerdotes no tuvieron más remedio que amenazarlos de muerte para que no hablaran más en ese nombre. Pero la respuesta de los apóstoles los marcó a fuego. Creo yo, ¿no? Porque ellos dicen ahí en Hechos 4, 19 y 20, juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ese principio es gigante, Fede. De hecho, esas palabras se transmitieron por generaciones hasta llegar a la Reforma Protestante. Fíjate que en 1529, cuando los príncipes alemanes se juntaron en la Dieta de Espira, el emperador promulgó un decreto terrible que restringía la libertad religiosa y prohibía que se enseñasen las doctrinas de la Biblia. Parecía que la luz del mundo se apagaba. ¿Y qué hicieron esos hombres? Te leo textual, dice: los que habían aceptado la fe reformada se reunieron y su unánime decisión fue: rechacemos este decreto. En asunto de conciencia, la mayoría no tiene autoridad. ¡Wow! ¿Viste? Dice, en asunto de conciencia, la mayoría no tiene autoridad. Es tremendo, porque la mayoría puede estar equivocada, ¿no? Dicho en otras palabras. Sí, tremendo. Sigo leyendo un poquito más. Dice: en nuestros días debemos sostener firmemente este principio. El estandarte de la verdad y de la libertad religiosa sostenido en alto por los fundadores de la Iglesia basada en el Evangelio y por los testigos de Dios durante los siglos que desde entonces han pasado, ha sido, para este último conflicto, confiado a nuestras manos. La responsabilidad de este gran don descansa sobre aquellos a quienes Dios ha bendecido con un conocimiento de su palabra. Hemos de recibir esta palabra como autoridad suprema. Hemos de reconocer los gobiernos humanos como instituciones ordenadas por Dios mismo y enseñar la obediencia a ellos como un deber sagrado dentro de su legítima esfera. Pero cuando sus
demandas estén en pugna con las de Dios, hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. La palabra de Dios debe ser reconocida sobre toda otra legislación humana. Un así dice Jehová no ha de ser puesto a un lado por un así dice la Iglesia o un así dice el Estado. La corona de Cristo ha de ser elevada por sobre las diademas de los potentados terrenales. Bueno, te ayudo leyendo porque es genial esto lo que sigue. Dice, no se nos pide que desafiemos a las autoridades, obvio, ¿no? Nuestras palabras, sean habladas o escritas, deben ser consideradas cuidadosamente. No sea que por nuestras declaraciones parezcamos estar en contra de la ley y del orden y dejemos constancia de ello. No debemos decir ni hacer ninguna cosa que pudiera cerrarnos innecesariamente el camino. Debemos avanzar en el nombre de Cristo defendiendo la verdad que se nos encomendó. Si los hombres nos prohíben hacer esta obra, entonces podemos decir como los apóstoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahora, Fede, no somos rebeldes sin causa que andan desafiando a las autoridades porque sí. Respetamos y obedecemos las leyes del Estado dentro de su esfera legítima, pero el límite absoluto es la palabra de Dios. Un así dice la Iglesia o un así dice el Estado jamás puede pisar un así dice Jehová. ¡Qué tremendo llamado! Amén, Pau. Genial. ¿Sabes que cuando decías de así dice la Iglesia, así dice el Estado, que lo importante es lo que dice la palabra de Dios, sí, me hizo acordar a Martín Lutero, que también lo mencionaste más temprano. Hay una película muy buena de Martín Lutero, hay un par de películas de Lutero. Pero hay una viejita. Que nuestros amigos pueden buscar en YouTube también y repasar toda esa escena. Hay otros reformadores que podríamos hablar más adelante de esos reformadores, Latimer y otros, que mostraron esta misma valentía. Pero hoy vamos a cerrar con una oración, dale, ¿sí? Dale. Porque este mismo espíritu que le dio valentía a los apóstoles, que le dio valentía a los reformadores y a tantos otros que por ahí no conocemos por nombre, también es el que nos puede dar la valentía a nosotros para defender la verdad. ¿Te parece? Dale, oremos. Señor, te damos gracias por el testimonio de valentía que nos dejaste en tu palabra. Te pedimos perdón por las veces que callamos por temor a no encajar. Danos la firmeza para que cuando nuestra fe sea puesta a prueba, tengamos el valor de elevar tu palabra por encima de cualquier ley humana. Señor, esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si te gustó este episodio, te invito a nuestro canal de Spotify, donde vas a encontrar reflexiones basadas en la Biblia. Búscanos como Sellados Afirmados en la Verdad, Reflexiones Bíblicas. Y podés buscarnos en YouTube bajo el mismo nombre también. Espero que tengas un hermoso sábado. Hasta el próximo episodio.